país y, debo decirlo claramente, la que más ha preservado tradiciones. Estas tradiciones se conservan muchas veces bajo un rótulo novedoso, revolucionario, cosa muy usual en la cultura política boliviana. Pero el fondo de la cuestión sigue siendo más o menos el mismo. Y ese fondo es una transmisión memorística, escolástica del contenido, donde los alumnos son generalmente meros receptores que tienen que mostrar en severos exámenes parciales, controles de lectura, etcétera, etcétera, tienen que mostrar lo que han aprendido. Este módulo va a ser un poco diferente. No va a haber, estimada y estimados oyentes, ningún control de lecturas, no va a haber ninguna lectura obligatoria, no va a haber tampoco ningún examen parcial, ni tampoco se va a dividir el curso en grupos para que discutan y debatan entre sí, nada de eso. Lo que yo voy a tratar es, como en una universidad europea, incitar a ustedes a pensar por cuenta propia, es decir, a que ustedes mismos juzguen los problemas elementales de este curso de acuerdo a sus propios conocimientos y a sus propias opiniones. Por lo tanto, para los que quieran una calificación, va a haber solamente un pequeño trabajo al final de este curso anual. O sea, en el fondo, lo que tienen ustedes que hacer es pensar por cuenta propia y ningún trabajo específico a lo largo de todo el año, salvo escuchar y sentirse interpelados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo voy a proponerles es solamente una propuesta. Podemos modificar el estilo del curso, todo de acuerdo a los deseos de los oyentes. Lo que yo les propongo es que ustedes interpelen al profesor, que ustedes critiquen e intervengan todas las veces que creen conveniente. Y me gustaría mucho que esas intervenciones suyas sean críticas al docente, o sea, impugnaciones, comentarios que pueden ser muy duros con respecto a lo que dice el docente. Porque aquí, estimado público, no voy a presentar a ustedes ningún dogma, ninguna teoría que tenga que ser luego repetida, es decir, recitada. Aquí no va a haber lo clásico, que es que el alumno recite como una liturgia. En griego la palabra liturgia significa repetición, que ustedes repitan lo que han aprendido, porque ustedes lo único que tienen que hacer es sentirse irritados, molestos con lo que diga el docente. Porque cuando uno se siente molesto, irritado por lo que dice otra persona, a veces, no siempre, uno está obligado a pensar por cuenta propia, a decir, ¿por qué el profesor dice semejante estupidez que yo, alumno, la puedo refutar con los argumentos A, B y C? Entonces, lo que deberían hacer los alumnos en un curso de una universidad seria, dedicada a la investigación científica y a la difusión crítica del saber, es desarrollar un pensamiento autónomo, basado, eso sí, en argumentos, datos y conocimientos, pero un pensamiento autónomo que no tenga que ser luego recitado, repetido, para simplemente pasar un curso
y obtener una calificación. ¿Por qué soy contrario al sistema escolástico normal? Porque la multiplicación de exámenes parciales, los continuos controles de lectura, el dividir el aula en grupos que por su cuenta hacen algo, o el fabricar continuamente fichas, no ha producido, por lo menos en el sistema universitario boliviano, una teoría, un elemento de investigación científica que haya sido discutido fuera del aula respectiva. O sea, el sistema escolástico tan usual en la escuela, en la Universidad Boliviana, ese sistema a nivel continental y mundial no ha producido nada que pueda ser realmente debatido, por ejemplo, a nivel internacional. En las facultades de Derecho, por ejemplo, 400 años ya tenemos de ella en suelo alto peruano y boliviano. En las carreras de Derecho no se ha producido una doctrina, como la doctrina Estrada en México o cualquier otra, una doctrina jurídica que haya pasado las fronteras de la universidad y menos del país. O sea, esa tendencia escolástica escolar de la mera repetición, estimado público, lamentablemente no ha producido algo que valga la pena discutir a nivel internacional. Yo comprendo que lo que quieren ustedes es pasar el curso, tener un certificado y luego tener un diploma para ejercer la carrera y punto. Eso es lo que les interesa. No les interesa la investigación científica. Pero yo voy a tratar de animar a ustedes a hacer ese pequeño esfuerzo que debería haber elaborado el sistema universitario boliviano, que es consagrar, aunque sea una parte muy pequeña del tiempo, a la investigación científica y a pensar por cuenta propia, no a repetir cosas que otras teorías, otros profesores han elaborado, porque eso es una actividad simplemente repetitiva que no condice, o sea, no corresponde a la labor investigativa, creativa que debe producir el sistema universitario. El producir en el fondo técnicos que solo reiteran lo muy conocido, eso, estimado público, no es digno de un sistema universitario serio. Uno de los elementos para aprender justamente a pensar por cuenta propia es contradecir, impugnar, aunque sea como ejercicio retórico, lo que dice el docente. Yo animo a ustedes a intervenir durante todo el curso y todas las sesiones. No me molesto, más bien yo mismo aprendo. Yo me puedo, como toda persona humana, equivocar fácilmente. Yo aprendo si ustedes contradicen al docente. Eso sería lo mejor. Para el que ha llegado no va a haber ningún examen parcial, ningún control de lectura, ninguna elaboración de fichas, solamente un pequeño examen escrito, un pequeño trabajo tipo ensayo al final del curso, donde ustedes puedan expresar su opinión crítica sobre cualquier tema que haya sido tratado en este módulo. Y naturalmente el que elabore, escriba algo crítico, algo propio, algo interesante por afuera de lo ya conocido, esa persona va a tener una buena calificación. Así poco a poco se aprende a pensar en forma autónoma.
Lamentablemente el sistema escolar en general, por eso tiene muy mala fama el sistema escolar boliviano, y el sistema universitario no han ayudado, no han colaborado a pensar en forma autónoma. A los profesores les encanta el sistema de que ustedes tengan que hacer ficha, exámenes parciales, o que se dividan en grupos, que cada uno estudie por su cuenta, porque así el profesor tiene menos que hacer. Y el profesor así promueve, fomenta la técnica del mínimo esfuerzo, que es lo que ha prevalecido en el sistema universitario medieval, de la Edad Media, que lamentablemente ha sido reproducido en el Alto Perú y en Bolivia con mucha exactitud. O sea, el profesor hace poco, elabora poco, no tiene ideas originales que transmitir a los alumnos, reitera, es decir, recita algo conocido, y los alumnos, como una liturgia religiosa, repiten, reiteran, recitan lo que ha dicho el profesor. Y eso también lo han hecho todos los profesores. Tal vez hay alguna excepción de tendencias izquierdistas, los iconoclastas, los revolucionarios, en el fondo han reproducido exactamente lo mismo. Entonces, estimado público, eso ha tenido que ver, entrando en materia, también con el pésimo estado del sistema judicial boliviano, que tiene la bien ganada fama de ser uno de los menos eficientes en términos técnicos y uno de los más corruptos en términos éticos de todo el mundo. Quiero mencionar a ustedes una investigación de las Naciones Unidas que nos muestra directamente dos facetas sociológicas del estado de la burocracia estatal en Bolivia, y por lo tanto es un buen ingreso a la sociología contemporánea. Las Naciones Unidas publicaron en 2018 un estudio que incluía a todas las naciones soberanas, son más de 190 en el mundo, donde se preguntaba a los ciudadanos normales, en una encuesta de alta representatividad, cuántas horas al año emplea cada ciudadano en promedio en trámites con el Estado central. En promedio, en Europa, sobre todo en Europa occidental, los ciudadanos emplean 265 horas al año en trámites con la burocracia estatal. 265 horas. En América Latina, el promedio de horas empleadas en el mismo tipo de trámites anualmente y per cápita por ciudadano es de 670. O sea, en América Latina la gente pierde mucho más tiempo, el elemento más preciado en la vida, porque es el único irrecuperable, en trámites. Pero en Bolivia, junto con Etiopía y algunos estados africanos como Ruanda y Burundi, el ciudadano promedio pierde 1.230 horas, 1.230 horas en trámites con el Estado central. Las dos preguntas que se hace cualquier persona pensante son las siguientes. ¿Vale la pena en Bolivia, en Etiopía, en algunos países africanos, esa enorme pérdida de tiempo? ¿Vale la pena? Es decir, ¿reciben prestaciones del Estado que sean buenas? ¿Aprenden algo los ciudadanos? ¿Salen contentos de rozarse con la burocracia, de perder más de 1.200 horas al año en trámites? Es altamente dudoso de que así sea.
Y encima, el sistema burocrático aquí en Etiopía es uno de los más caros del mundo, no por el costo de los trámites, sino por coimas, ayudas, fotocopias legalizadas, etcétera, etcétera, que el ciudadano normal mansamente tiene que presentar y producir. Y el tercer aspecto es, pese a toda esa teoría revolucionaria, a esa mística revolucionaria que aquí es tan inmensamente popular, y justamente entre los jóvenes como ustedes, entre los jóvenes revolucionarios, esa pérdida de tiempo, alguna vez algún partido progresista, izquierdista, revolucionario, marxista, indigenista ha protestado? ¿Alguna vez algún miembro de esos partidos ha hecho un estudio sobre la pérdida de tiempo que significa cualquier roce con el aparato estatal? Nada, absolutamente nada. Es decir, con toda razón, los izquierdistas, indianistas, progresistas protestan contra los daños que ha causado la colonia, contra las maldades del Estado capitalista, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, nadie protesta contra cosas concretas, empíricamente verificables, es decir, mediante un sondeo de opinión pública o simplemente una observación empírica, datos verificables como es la pérdida de tiempo, reitero y subrayo, el único bien irrecuperable en la vida, que significa el roce con la burocracia estatal. Los descolonizadores profesionales que aquí abundan. Hay, por ejemplo, un viceministerio de descolonización que nunca ha publicado nada importante, nunca ha hecho ninguna investigación seria. Es decir, los felices empleados de ese viceministerio cobran su buen sueldo, reflexionan, claro está, piensan mucho sobre los problemas del país, pero nunca han presentado un estudio, por ejemplo, sobre cómo los trámites normales en la burocracia no han cambiado gran cosa desde la colonia. Descolonizar significaría, lógicamente, liberarse, eximirse de las taras del pasado. Y una de las taras, es decir, de los pesos del pasado, ha sido siempre el mal funcionamiento de la burocracia estatal y sobre todo del aparato de justicia. En el Archivo de Indias, en Sevilla, en España, están acumulados millones de legajos muy bien ordenados, hoy día todos digitalizados, se puede acceder a ellos gratuita y fácilmente desde aquí. En el Archivo de Indias, en Sevilla, están acumuladas toneladas de documentos referidos al funcionamiento del aparato estatal español. Y de ese enorme cúmulo de documentos, el 87% son quejas de los pobres habitantes de la colonia quejándose de algo que perdura hasta hoy. En el plano técnico, la ineficiencia del Poder Judicial y de las fiscalías, y en el plano ético, la corrupción y la corruptibilidad de jueces, fiscales y funcionarios. O sea, se arrastra desde la época colonial un mal funcionamiento de todo el aparato burocrático y muy especialmente de lo que tiene que ver con ustedes, del aparato judicial. Ese es un rasgo colonial. El viceministerio de descolonización, los partidos indianistas, los descolonizadores profesionales, los revolucionarios profesionales nunca han ni estudiado ni hecho nada concreto para rebajar el peso de ese lastre colonial. Nunca han hecho nada.
Y lo mismo puede decirse del sistema universitario, memorístico, escolástico, que nunca ha producido en el campo jurídico, por ejemplo, ninguna doctrina que haya sido debatida a nivel ni nacional ni internacional. Y sin embargo, esos lastres, esos pesos, esas herencias negativas de la época colonial nunca han sido ni mencionadas por indianistas, descolonizadores, revolucionarios y toda esa tribu gigantesca que le gusta hablar mal de lo que no conocemos. Les muestro esto, estimado público, porque el sistema universitario boliviano lentamente debería cambiar por una razón muy simple. Nosotros vivimos ahora en un mundo que se ha vuelto muy pequeño, que está intercomunicado entre sí. Por ejemplo, me imagino, pudiendo equivocarme fácilmente, que ustedes todos los días están en contacto con Internet, con toda una serie de redes sociales de alcance claramente supranacional, o sea, por afuera de las fronteras del país. Seguramente ustedes escuchan chistes, canciones, aventuras eróticas, etcétera, etcétera, que provienen de otros países y lo hacen con una enorme naturalidad. Sin embargo, estimado público, ese contacto no había aquí hace escasos 50 años. Quiere decir que el mundo se ha intercomunicado en forma mucho más intensa y nosotros lamentablemente estamos obligados cada vez más a medirnos, a compararnos con lo que se ha alcanzado en otros países. Estamos obligados a informarnos sobre lo que pasa allende las fronteras patrias. Por ejemplo, seguramente alguno de ustedes se va a especializar en derecho comercial y va a tener que enterarse de lo que pasa con normas comerciales jurídicas fuera de este país, lo cual hace 50 años no existía, o por lo menos no era importante. Ese contacto con el mundo exterior nos obliga a conocer algo más del mundo, es decir, a exponernos al otro, a lo otro, a otras culturas. Y este curso sobre sociología quiere precisamente exponer a ustedes a las culturas sociológicas y a sus derivaciones sociales que se han producido en otras partes del mundo. Estimado público, la sociología es una ciencia relativamente nueva. El nombre mismo de sociología y como carrera universitaria existe recién desde la segunda mitad del siglo XIX. O sea, es muy, muy nueva. Es mucho más nueva que la filosofía, que la medicina, que la ciencia jurídica, etcétera, etcétera. Pero desde muy, muy pronto en la historia documentada de la humanidad ha habido algo que podríamos llamar una proto-sociología, es decir, una sociología incipiente. Y esa sociología incipiente siempre se ha alimentado de problemas, no de éxitos. Eso es lo interesante, estimado público. Esta disciplina de la sociología, el estudio en el fondo de la sociedad en su conjunto, es la única definición más o menos aceptada, en forma documentada existe, por lo menos en forma muy incipiente, desde hace 5.000 años. En el año más o menos 3000, 3100 antes de Cristo, hace 5.000 años, han aparecido los primeros documentos escritos.
sobre todo en una región que se llama Mesopotamia, entre dos ríos, que es el actual Irak, hoy en día una nación árabe. Tal vez ustedes han escuchado, es una nación con muchos conflictos. El Estado Islámico ocupó una parte del país hace muy pocos años. Un país muy, muy conflictivo, pero al mismo tiempo muy rico en petróleo. Ahí se inició lo que llamamos la civilización y la escritura más o menos hace 5.000 años, en el 3100 antes de Cristo. Los primeros documentos de esa cultura, que es la cultura sumeria, voy a anotar luego los nombres aquí, a pesar de que no es necesario de ninguna manera que anoten estas pequeñas anécdotas, la gran mayoría de esos documentos son documentos contables, documentos administrativos. Por ejemplo, cuánto se ha producido en la región tal, cuál es el impuesto que han pagado los habitantes de la región X y qué problemas se derivan de esos hechos. Y aquí viene lo interesante, porque al mismo tiempo la sociología ha crecido con las críticas a un sistema. Desde un comienzo hay documentos que son quejas contra el recaudador de impuestos. Es lo primerísimo en la historia mundial. Quejas contra la corrupción de autoridades. Y, estimado público, lo que tal vez les va a doler a ustedes, quejas sobre la corrupción de jueces. Son las primeras cosas escritas en la historia de la humanidad. Y de ahí, naturalmente, se pueden derivar estudios, porque esas quejas contra la burocracia estatal, que siempre ha sido un peso para los seres humanos, siempre, y contra la justicia, aunque hayan tenido formas muy elementales, eso ha dado lugar a las primeras reflexiones, que podríamos justamente calificar como el comienzo de la sociología. Entonces, la sociología, estimado público, bajo otros nombres, ciencias políticas, filosofía social y política, etc., nace cuando el ser humano nota, percibe que el aparato estatal no es lo más adecuado. Desde un primer momento, todos los aparatos estatales siempre se han legitimado diciendo que trabajan por los beneficios del país. Siempre. En la antigua Mesopotamia, hace 5.000 años, en una región que se llama Sumeria, que es la primera cultura mundial, más o menos 3100 adelante, antes de Cristo, tenemos, estimado público, los primeros documentos más o menos sistemáticos sobre observaciones de carácter social. Y esos documentos nos muestran tres aspectos interesantes. En primer lugar, el sentimiento de desencanto, de desilusión de la mayoría de los autores anónimos con sus reyes, con sus jueces, con sus funcionarios públicos. O sea, desde que existen documentos escritos, lo que hay es una sensación de que el Estado no cumple lo que promete, lamentablemente. El segundo aspecto, que tampoco va a gustar a ustedes, es la inmensa cantidad de testimonios, igual que la correspondencia que se acumula en el archivo de Sevilla,
testimonios de quejas sobre el comportamiento ético de los funcionarios, sobre todo jueces, encargados pro forma de facilitar la vida humana. Por ejemplo, el dirimir disputas, típica cuestión jurídica, el dirimir disputas es para facilitar la vida humana, para llegar a acuerdos entre los humanos. Y eso, estimado público, desde un primer instante ha tenido fallas. Y el tercer elemento es cómo quejarse sin ponerse uno mismo en peligro. Porque evidentemente en todas partes, imagínense ustedes lo que era la vida social hace 5.000 años, es decir, una cosa muy elemental y con autoridades muy severas, no existía ninguna concepción de derechos humanos, derechos ciudadanos, nada de eso, pero la gente, por lo menos privadamente, se quejaba. Es decir, tenía una especie de resistencia a las autoridades y resistencia al estamento, muy elemental todavía, jurídico, al cual ustedes pertenecen ya o van a pertenecer. O sea, en una palabra, y aquí les digo para provocarlos pedagógicamente, el estamento al cual ustedes pertenecen ha sido uno de los más criticados en la historia de la humanidad y justamente la base de los primeros conocimientos en sociología, o sea, en la ciencia que estudia la sociedad. La queja, el no sentirse contentos con el funcionamiento de esas instituciones, por más primitivas que hayan sido, y con el comportamiento específico de aquellos que tenían alguna potestad jurídico-estatal. Eso desde un primer momento. O sea que ustedes como juristas, para la sociología, han sido el blanco del estudio y de las críticas consiguientes desde un primer momento. Al mismo tiempo tenemos que ver, estimado público, el segundo elemento importante, que tiene que ver con la emergencia, con el surgimiento de códigos de comportamiento, porque de ellos se derivan los códigos jurídicos. Estimado público, aquí tenemos que hacer una mención de un fenómeno social extremadamente poderoso que ahora, recién ahora, en los últimos 200 años se encuentra en declinación, pero que durante milenios fue el fenómeno social más y cultural más importante, la religión. Los códigos jurídicos se han derivado de códigos anteriores que eran códigos religiosos, o por lo menos códigos revestidos exteriormente de una justificación religiosa que durante milenios ha sido siempre la mejor justificación. Ustedes, chicas y chicos modernos, seguramente no son religiosos, no van a los servicios de todas las religiones, me imagino que los que han tenido, me puedo equivocar fácilmente, algo que ver con el catolicismo, tal vez los padres, los abuelos de ustedes, etc. Pero seguramente ustedes ya no se comportan en ese plano como las generaciones anteriores. Pudiendo equivocarme muy fácilmente, me imagino que ustedes no van a misa, no cumplen con los sacramentos, no han leído la Biblia, y me imagino, pudiendo equivocarme, que ustedes nunca han leído los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, que son matemáticamente los mismos de la antigua religión judía. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es el centro, el núcleo de la sociología jurídica. Los códigos, cómo se justifican, cómo se consolidan,
Porque no puede haber, estimado público, y eso ya comentan los sumerios hace 5000 años, no puede haber un soldado, un policía por cada ciudadano que lo esté controlando. Tiene que haber un autocontrol, que es lo más barato para el Estado y lo más eficiente. Y el mejor autocontrol es cuando uno mismo cree, cuando uno otorga, confiere mucha importancia decisiva a su código de conducta. Cuando uno confiere a ese código de conducta una gran importancia, uno lo cumple. Hay muchos estudios sobre ese tema clásico de la sociología. Uno lo cumple generalmente a cabalidad en más del 80% de todos los casos. O sea, no se necesita una instancia represora o por lo menos controladora que ponga en ejecución ese código, sino que nosotros mismos automáticamente, en la gran mayoría de los casos, lo hacemos por un impulso interno. Y ese impulso interno, evidentemente, durante siglos fue solidificado, confirmado por la religión, que durante siglos ha sido el fenómeno cultural más importante y podríamos decir, un factor de cohesión social extraordinariamente importante. Por ello, estimado público, es que tenemos que preocuparnos un instante, solamente va a ser esta sesión, vamos a tomar 3 ejemplos solamente, de códigos de comportamiento que se convirtieron en códigos jurídicos de obediencia severa, pero que tienen un trasfondo religioso. El más antiguo de esos códigos, estimado público, es el establecido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en uno de los primeros libros, se cuenta la historia de Moisés. Menciono este nombre porque ustedes, chicos modernos que se dedican, me imagino pudiendo equivocarme muy fácilmente, al placer, a las discotecas, a las fiestas y a las actividades eróticas, seguramente ya no han oído hablar de estos legisladores, los más antiguos. Más o menos el año 1300 a 1200 antes de Cristo. Este Moisés, estimado público, que guió a los judíos desde el cautiverio en Egipto, es una historia bíblica muy literaria, muy linda, como él nace, probablemente no era judío, como él logra construir un liderazgo poderoso y como él, a esos judíos que estaban como esclavos en el antiguo Egipto faraónico, él los conduce a la tierra prometida. Pasa a través del Mar Rojo, logra que las aguas se separen y los judíos pasan a través del Mar Rojo. A una señal las aguas se vuelven a juntar y naturalmente ahogan y matan a los soldados egipcios. Pero, como en esa época no había carreteras, no había medios modernos de transporte y comunicación, los judíos, para llegar a la tierra prometida, que es el actual Israel, tienen que hacer un camino a pie. Generalmente es una zona desértica hasta hoy, en medio de penurias, sin cuento, tienen que hacer un recorrido. ¿Y qué pasa cuando un grupo, y este es otro problema sociológico muy interesante, cuando un grupo más o menos cerrado y compacto tiene que sufrir adversidades? La gente se empieza a pelear entre sí. Es lo más normal del mundo, estimado público. El hermano empieza a criticar al otro hermano porque se ha comido un poquito más de pan de lo que la madre o el padre les dio. El primo
se ha apoderado de un pedacito de tela que creían que era importante para la vestimenta. Por favor, acérquense, no voy a morder a nadie y no voy a hacer ninguna pregunta personal, nadie está obligado a hablar, por lo tanto pueden acercarse, así no estoy obligado a gritar. Además, no me molesto si ustedes, como chicos jóvenes, hacen otras cosas durante el curso. Eso es hoy en día inevitable y a mí no me preocupa. Ustedes pueden jugar con sus celulares, pueden dedicarse a comer, a cualquier tipo de actividades extracurriculares. No me preocupa para nada y nunca voy a hacer hablar a alguien. Para las recién llegadas, yo más bien incito a ustedes a discutir, a debatir y a impugnar, es decir, a contradecir al docente. De esa manera, interviniendo ustedes mismos de forma voluntaria y crítica, el docente puede aprender, puede enmendar sus propios errores, puede aprender algo que no conocía y puede simplemente también advertir cuáles son los pensamientos, los deseos y tal vez las demandas de ustedes. Así que los invito a participar. Estábamos en Moisés. Estimado público, en vista de que ese grupo, eran unas 40.000, 50.000 personas, son los antepasados de los actuales judíos, que como ustedes saben están en guerra contra un grupo palestino árabe hoy en día, y están recorriendo más o menos las mismas regiones donde hoy se combate, más o menos. En vista de que habían muchas querellas en el grupo, Moisés le pide a Dios que lo ilumine y que les dé un código de comportamiento. Ese código, al principio religioso, se convierte en un código jurídico obligatorio, que es lo que ha pasado en casi todas las culturas. O sea, el código empieza por lo menos con un revestimiento religioso y termina siendo un código civil o penal de cumplimiento obligatorio en la vida social. Vamos a ver inmediatamente en esta sesión todavía cómo, por ejemplo, en el mundo árabe e islámico, que en términos actuales es muy extenso, como no hay todavía hoy una separación clara entre código religioso y código penal o civil vigente. ¿Ya? Hay una unidad entre ambos, cosa que aquí, por suerte, todavía no tenemos. Moisés le implora a Dios que le dé ese código y Dios Padre se lo concede en medio de un fuego ardiente, le concede las llamadas tablas de la ley escritas en piedra para que tengan durabilidad. Y esos son los 10 mandamientos obligatorios de dos grandes religiones que todavía existen hasta hoy: judaísmo y cristianismo. Los 10 mandamientos, que naturalmente en su mayoría esos 10 mandamientos son poco seguidos, pero siempre tienen una especie de vigencia superior, una vigencia que podemos llamar filosófico-ética, porque de allí se derivan, según los especialistas, todos los otros mandamientos, todos los otros detalles de códigos jurídicos se derivan de esos principios. No voy a aburrir a ustedes describiendo los 10 mandamientos. Empiezan con el mandamiento de adorar a Dios y terminan con una cosa muy práctica, el 10º mandamiento, que es algo que ustedes seguramente no siguen. Dice: no codiciarás la mujer del prójimo. Con perdón de las damas, es una época todavía machista, se consideraba que eran los varones los que mayormente infringían la ley codiciando, es decir,
queriendo tener alguna aventura con la mujer del prójimo, con las esposas, hermanas, etcétera, de los otros. Lo cual es obviamente una tentación que sigue hasta hoy. Hasta hoy, estimado público, aquí lo digo entre paréntesis, el tener una aventura que tenga algún rasgo de peligrosidad o de novedad es naturalmente mucho más interesante, mucho más atractiva esa aventura que estar todos los días con la esposa, la amiga, la novia de todos los días, porque eso produce el tedio, el aburrimiento, la repetición. En cambio, la aventura es mucho más agradable, erótica y estéticamente mucho más atractiva. Entonces, ¿qué ha hecho Moisés? Él se ha dado cuenta que la codicia de la mujer ajena era algo muy, muy usual y está puesta entre los 10 mandamientos, o sea, entre los 10, podríamos llamar, columnas más importantes del código de comportamiento. Hay otro mandamiento muy importante, que es la prohibición del asesinato, que está en casi todas las culturas, la prohibición del robo, la prohibición de la mentira y de levantar falso testimonio. No voy a aburrir a ustedes con esos detalles. Simplemente les menciono el 10º mandamiento porque es de los que menos se cumplen. Toda la vida nosotros pasamos no solo codiciando, sino preocupándonos por las mujeres ajenas. Es normal, el ser humano es así. No dice el mandamiento también que las mujeres codicien al hombre ajeno, porque en esa época, como es todavía hoy lo usual en la cultura islámica, las mujeres eran sumisas, obedientes, y si es que pecaban, lo hacían muy recatadamente y no se notaba mucho. Otro de los mandamientos que ustedes no cumplen es el mandamiento que dice: no fornicarás, es decir, no tendrás relaciones sexuales fuera de tu única esposa. Eso obviamente tampoco nadie cumple al pie de la letra. ¿Por qué menciono esto? Echa la ley, echa la trampa, estimado público. Es decir, se establece un código de comportamiento y ese código nunca es seguido al pie de la letra. Nunca. En ninguna cultura de la humanidad. Siempre nosotros cotidianamente infringimos algún reglamento, alguna ley, alguna cosa codificada o no, por ejemplo, codificada en el comportamiento cotidiano que tiene reglas no escritas. Muchos siglos después, estimado público, muchos siglos después del código judeo-cristiano, los 10 mandamientos, en el Islam surgieron los llamados 5 pilares de esa religión. Me permito mencionar esto porque me imagino, pudiendo equivocarme, que el mundo islámico, que se ha vuelto tan importante en las últimas décadas, no es muy conocido aquí y no son muy conocidos los aspectos social, jurídicos de esa gran cultura. ¿Por qué digo que es una gran cultura, estimado público? Porque son 57 países los de la Conferencia Islámica, y más de 1.300 millones de habitantes que profesan esa fe. Aquí me gustaría también, como voy a decir algo crítico sobre esa cultura, me gustaría la opinión de ustedes, la mía no es relevante. Ustedes saben por el mismo nombre de este código que es algo más reducido que los 10 mandamientos de la religión judía y de la cristiana. Son solo 5 pilares, 5 mandamientos.
Y esos 5 mandamientos, en su mayoría, 4 de ellos son de carácter ritual, o sea, ceremonial religioso. Y solamente uno de ellos tiene un carácter social. ¿Qué significa esto? Y ustedes van a ver que aquí, estudiando los primeros códigos, ya se dice mucho sociológicamente sobre la sociedad respectiva. Van a ver ustedes, y me imagino que van a quedar molestos e irritados, porque el próximo código que vamos a ver es el incaico. Y de ahí se pueden deducir cosas que uno no se imagina a primera vista. Estimado público, los 5 pilares del Islam no necesitan anotar, es una cosa que uno se olvida, solamente el núcleo es interesante, es decir, el carácter ritual, ceremonial que tiene este código de conducta. La primera declaración, igual que en el código cristiano judeo, es la declaración de fe. Los creyentes musulmanes, por lo menos una vez al día, tienen que repetir la famosa declaración de fe. Solo hay un solo Dios, Alá, y su único profeta, su único mensajero es Mahoma, Mohammed en árabe. ¿Ya? Es la declaración de fe. El segundo mandamiento, el segundo pilar, son las 5 oraciones diarias. 5 oraciones que todo creyente, hombre y mujer, tiene que hacer 5 veces al día, inclinándose hasta tocar la frente con el suelo en señal de humildad, en dirección a la Meca, una ciudad que está en Arabia Saudita y que es la ciudad sagrada de todos los musulmanes del mundo. En la oración uno tiene simplemente que repetir esta declaración de fe, y tal vez va variando eso de país a país, decir unas cuantas cosas simbólicas sobre la religión. El tercer pilar del Islam es el ayuno obligatorio en el mes de Ramadán. Ese mes, estimado público, es el mes sagrado de esa religión, y el código de conducta prescribe muy detalladamente cómo es el comportamiento de todos los fieles, salvo enfermos en cama y prisioneros, todos hombres y mujeres y niños, que tienen que cumplir durante ese mes. Desde que sale el primer rayo de sol en la mañana hasta que termina el día, no se puede beber absolutamente nada, ni un traguito de agua, ni comer absolutamente nada, ni tener relaciones sexuales. Son las 3 prohibiciones para el Ramadán. Durante un mes lunar, 28 días, los creyentes tienen que hacer esa especie de ayuno. Cuando se pone el sol, ahí pueden dedicarse a esas 3 actividades ilimitadamente, pero durante el día no pueden hacer esas 3 cosas. El cuarto es la obligación, una vez en la vida, hacer una peregrinación a la Meca, a esa ciudad sagrada que hoy se encuentra en Arabia Saudita, y hacer una serie de pequeñas ceremonias. Hay que dar hay que dar 7 vueltas completas alrededor de la Piedra Negra, que es el centro de la Meca, y cosas sin mucha importancia. Ustedes ven, de los 5 pilares, 4 son ritual ceremoniales. Solamente el quinto mandamiento, el quinto pilar, tiene una función social, y es dar una parte importante de los ingresos para los pobres, lo cual está muy bien. Es una especie de obligación social de repartir por lo menos una pequeña parte de los ingresos. Eso va variando según la región. En algunas partes es un diezmo, el 10% de ingresos de lo que uno posee, en otras es solamente una 20ª parte de ello.
Eso es un mandamiento social que ha producido en todo el mundo islámico la creación de fundaciones, con ese nombre, fundaciones dedicadas a la acción social, de modo que hasta los más pobres pueden recibir una comida al día, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice sociológicamente este código? Nos dice, estimado público, que los legisladores islámicos estaban sobre todo y ante todo preocupados por la realización correcta de actos rituales. En los 5 pilares del Islam no hay un mandamiento que diga no matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, como en el código cristiano judeo que hemos visto. No existe nada así. Entonces, lo que se nota muy claramente es una inclinación muy clara de los legisladores al respeto de normas rituales, muchas de ellas de carácter colectivo, como la peregrinación a la Meca, que además tiene que ser hecha en pleno verano, etcétera, etcétera. Y mucho menos una preocupación por la convivencia social. En los 5 pilares del Islam no hay ninguna prohibición de matar o de mentir o de robar, etcétera, etcétera. Ahí vemos las diferencias en el comportamiento social según las sociedades, y eso es uno de los puntos más importantes de la sociología, el comparar sociedades entre sí. Entonces vemos en el caso judeo-cristiano, en el código mosaico, que lleva el nombre de Moisés, mosaico, vemos una preocupación por el comportamiento entre los seres humanos, un comportamiento que seguramente era algo caótico. Seguramente había muchos asesinatos, robos, mentiras, por eso la prohibición de matar, de robar y de mentir, justamente porque era probablemente lo más usual. En cambio, en el Islam probablemente era una sociedad de beduinos que se preocupaban muy poco de ceremonias. Imagínense, esta religión ha nacido en el desierto, donde la vida es durísima, estimado público. Ustedes deben imaginarse, el profeta vivió entre 570 y 632 de nuestra era, el profeta Mahoma. En esa época no había sistemas de refrigeración, ventilación, no había heladeras, todo era simplemente muchísimo más difícil que hoy. Y seguramente esa sociedad no tenía mucho respeto por ceremonias. Y ahí se nota que el profeta Mahoma era un muy ferviente partidario de la ejecución exacta de ritos, de ceremonias. Por eso es que él prescribió obligatoriamente las 5 oraciones al día, la peregrinación a la Meca, el ayuno en Ramadán, etcétera, etcétera. Entonces vemos ya que el estudio de esos códigos religiosos elementales nos ayuda sociológicamente a comprender cuáles son las pautas normativas de comportamiento, los valores de orientación de las sociedades. Permítanme, estimado público, una última palabra sobre la situación de estos códigos ético-jurídicos en el mundo islámico actual. Como les decía, actualmente hay más de 50 países que se los puede calificar de islámicos, donde la religión musulmana es la mayoritaria. La llamada Conferencia Islámica, que reúne a todos ellos, que es una institución con muchísimo dinero. La Conferencia Islámica tiene 57 miembros en este momento. Ruego, por cultura general, distinguir entre 2 fenómenos, lo árabe y lo islámico. Lo árabe es el núcleo de ese mundo.
Lo árabe se refiere al idioma, es un idioma semítico, igual que el hebreo, igual que el idioma de los judíos actuales, la misma familia. Lo árabe es un idioma y una raza. En cambio, lo islámico es simplemente la pertenencia a una religión, puede ser de cualquier raza, cualquier idioma, etc. Los países islámicos más grandes en población actualmente no son países árabes. El país islámico más grande del mundo en este momento es Indonesia, en el Asia Sudoriental, un país de idioma malayo y de raza malaya, con 300 millones de habitantes. Indonesia, ruego considerar este país porque va a jugar un rol cada vez más importante en el mundo. Es el cuarto país más grande en población en este momento en el mundo, después de la India, la China y los Estados Unidos. Indonesia, o sea, es un país que en Asia tiene una enorme importancia y seguramente, como es un país que ahora produce de todo, se ha industrializado muy exitosamente, es un país con el que hay que contar. En este momento, estimado público, hay unos 6,000 inmigrantes bolivianos viviendo en Indonesia. Una parte importante de ellos se ha dedicado al petróleo, es un gran productor mundial de petróleo Indonesia, a esas actividades. Los otros países islámicos más grandes tampoco son árabes, son Pakistán, Bangladesh, Irán y Turquía, que no son árabes. ¿Ya? Cada uno tiene su propia lengua y provienen racialmente de grupos que no son semíticos, o sea, que no son árabes. El país árabe más poblado es Egipto, con más o menos 90 millones de habitantes. ¿Ya? O sea, lo árabe es prácticamente el núcleo del ámbito islámico en su totalidad. Un núcleo obviamente importante. Árabe viene obviamente de un idioma que se originó en lo que hoy se llama Arabia Saudita o Arabia Saudí, primer productor mundial de petróleo. Y por ello, un país con gran superficie, es el doble de Bolivia, pero un país con solo 20 millones de habitantes, o sea, un país relativamente pequeño, pero inmensamente rico, y han gastado, lo que era de esperar, una parte importante de sus ingresos produciendo uno de los ejércitos más fuertes del mundo y más modernos. En eso Arabia Saudita lamentablemente gasta su dinero. ¿Ya? Arabia Saudita es el centro del mundo islámico porque ahí se ha originado, ahí nació y vivió el profeta Mahoma, Mohammed en árabe, y este profeta solo habló árabe. Y ahora vamos a ver, estimado público, la enorme importancia, muy diferente a la religión cristiana y a otras, que está asociada a este hecho que nos parece sin importancia, el que ellos hablen árabe. Estimado público, el profeta Mahoma, que era un comerciante muy modesto, casado con una viuda rica, el profeta, aquí pongo en la versión española, después de Cristo vivió él. Mohammed en árabe, por las dudas aquí pongo en árabe. Yo sé que este es un tema un poquito aburrido, va a durar solo 2 minutos, pero van a ver ustedes sociológicamente la enorme diferencia entre la cultura islámica por un lado
y el resto de las otras culturas, y tal vez esto ayude a comprender por qué hasta hoy los habitantes del mundo árabe y del mundo islámico tienden a veces a un cierto dogmatismo y a una actitud que podríamos llamar irracional, antidemocrática, claramente antiliberal. Y esto tiene que ver con la misma forma en que el profeta recibió su iluminación. El profeta era un hombre muy simple, un comerciante, al cual se le apareció un día el arcángel Gabriel. Y el arcángel le dictó el libro sagrado de esa religión, que es el Corán. O sea, algo muy similar a Buda, muy similar a todos los grandes fundadores de religiones hasta ahí. Pero el problema, y curiosamente el núcleo del dogmatismo que hasta hoy se nota en esa cultura, es que el arcángel Gabriel le dijo: es la palabra de Dios tal cual Dios mismo ha hablado. No es como en el caso de los evangelios. Yo me atrevo a decir de nuestra cultura cristiana, porque de alguna manera pertenecemos, o sea, muy indirectamente al mundo occidental cristiano. No es como los evangelios, que son la transmisión de una tradición que va primero a los apóstoles y luego a los evangelistas, que son dos grupos sociales separados entre sí y además que no eran contemporáneos. En cambio aquí el arcángel le dictó al profeta directamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando habla al universo, o en la mayoría de los casos, cuando habla con sí mismo, esa es la ocupación de todos los dioses, hablar consigo mismo, lo hace en árabe clásico. O sea, es el idioma mismo de la divinidad. En cambio, estimado público, ahí está la enorme diferencia. Los evangelios no fueron escritos en el idioma ritual de los judíos, que es el hebreo clásico, ni tampoco en el arameo, que es el idioma que habló Jesucristo en su predicación cotidiana, sino que los evangelios fueron escritos a propósito en griego clásico ateniense, con la intención de universalizar esa misión proselitista, o sea, una visión universalista desde el primer momento. En cambio aquí hay un código, un mensaje, el Corán, un código que es la palabra misma de Dios, y aquí viene el núcleo del dogmatismo que se puede observar en el mundo musulmán, en el mundo islámico en general. Es un mensaje que, como es la palabra misma de Dios, como tal cual Dios la ha dicho línea por línea, no puede ser modificada, no puede ser complementada, no puede ser interpretada, sino siguiendo unas reglas muy severas y muy modestas, porque puede ser solo aplicado el Corán, pero no puede ser modificado, tratado, estudiado, etc. Por lo tanto, el Islam, esa enorme y notable cultura en el campo artístico, no hay duda, una de las culturas más brillantes del mundo, esa cultura, estimado público, no ha producido, como la cristiana, lo que llamamos teología, es decir, el estudio filosófico, científico de la palabra de Dios. En el mundo cristiano, católico, tal vez ustedes han escuchado hablar de la teología medieval. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo y muchos otros escritores que han ayudado a forjar la filosofía occidental, que no es del todo despreciable, es una enorme obra. Durante más de 1500 años se ha formado una teología cristiana
que es la base posterior de la filosofía y en el fondo del racionalismo occidental. En cambio, el mundo árabe no tiene algo así como una teología, porque la palabra de Dios no puede ser sometida al análisis de los humanos, porque somos inferiores a Dios y por lo tanto no podemos pretender interpretar lo que Dios ha dicho. Tenemos simplemente que seguir esas enseñanzas, que aplicar esa ley, que creer esa doctrina, pero no podemos hacer disquisiciones racionales sobre esa doctrina. Entonces aquí, estimado público, vemos sociológicamente uno de los fundamentos del comportamiento social de las sociedades islámicas, que es un comportamiento que tiene dos elementos esenciales. O sea, aquí vemos ya, estimado público, los dos comportamientos esenciales que han pervivido hasta el día de hoy sin cambio. En primer lugar, como la palabra de Dios es algo muy importante, no podemos discutir esas leyes. Un musulmán no puede discutir lo que está en el Corán. Y ahí está la discriminación fundamental de la mujer en ese ámbito. O sea, aquí tenemos una religión que de antemano, o sea, desde el primer momento, establece claramente que hay dentro de la humanidad dos grupos que tienen derechos distintos, los hombres y las mujeres. ¿Qué tienen que hacer las mujeres? Tienen una labor subordinada con respecto a los hombres. No es mi opinión, por las dudas, para que las chicas aquí no crean que estoy haciendo propaganda machista. No, simplemente el Corán explicita, por ejemplo, que en un juicio la opinión o el juicio de un varón solo puede ser contradicha con tres opiniones de mujeres. O sea, la opinión de una mujer vale mucho menos que la opinión de un hombre. Un hombre en el Código Islámico puede tener 4 esposas legales simultáneamente. ¿No es cierto, chicos? ¡Qué maravilla! 4 esposas legales y un número ilimitado de concubinas, las que pueda mantener decorosamente, dice el Corán. O sea, 4 esposas y un número ilimitado de concubinas. En cambio, la esposa solo puede tener un marido, uno solo. Otro aspecto: el marido además puede disponer fácilmente, sin ningún tratamiento jurídico, sin ningún trámite, puede divorciarse. Basta que le diga a la esposa 3 veces. Eso sí, tiene que decirlo 3 veces ante un solo testigo: te repudio, te repudio, te repudio. El matrimonio está totalmente anulado. La esposa no puede tener más que un marido, no puede repudiar al esposo y está obligada a la obediencia. Si ustedes por alguna casualidad de la historia leen ese libro, que es muy divertido, que es el Corán, van a ver que el marido también tiene el derecho de educar a la esposa, y si es necesario, con violencia. Eso está totalmente permitido. O sea, la esposa legalmente, como hay una unión entre lo religioso y lo civil, entre la fe y la razón, entre los códigos civiles, penales, por un lado, y el código religioso, la esposa no puede aducir como motivo de divorcio o de separación, no puede aducir que ha sido pegada, porque eso pertenece a la potestad pedagógica del marido. Entonces, estimado público, aquí vemos que existen códigos de validez en el mundo musulmán universal
códigos muy diferentes a los nuestros, donde la igualdad de los seres humanos no está establecida, no está asegurada, sino que aquí hay una clara diferencia entre los seres humanos. Unos tienen más derechos que otros. Y como es la palabra de Dios, del creador del universo, nadie puede arrogarse la facultad de poner en duda eso. ¿No es cierto? Entonces, lo más grave es eso, estimado público, porque eso es un principio, si lo traducimos al mundo político, es un principio antidemocrático. O sea, nadie puede poner en duda el carácter subalterno de la mujer, porque es algo decidido no por nosotros, los seres humanos, es algo que fue decidido por Dios. Y si es la palabra divina, ¿quiénes somos los humanos para poner en duda la bondad divina al haber establecido que el primer y principal deber de la mujer es la sumisión, primero ante el padre, luego ante el esposo, y cuando el esposo ha muerto, ante el hijo mayor, varón? Ven ustedes entonces la imbricación entre la religión por un lado y los códigos de la vida cotidiana por otro. Y ahora ingresamos al tercer código que vamos a tratar ahora, y me imagino que no les va a gustar lo que van a escuchar. En el Imperio Incaico se estableció un código de conducta que tenía solo 3 mandamientos. Ese número reducido de mandamientos puede interpretarse de muchas maneras. Una de las maneras, la manera que podríamos llamar propagandística, dice: eso basta, cuanto menos mandamientos mejor. La profunda sabiduría de los legisladores incaicos era justamente producir un código muy simple, fácilmente comprensible, no abultado, sino más bien reducido en sus mandamientos. Pero también, y esto es lo que yo quiero provocar a ustedes, ese código tan pequeño puede ser también interpretado como el código de una sociedad que no era muy compleja, o dicho más claramente, que no era muy desarrollada, y que por eso bastaban con 3 mandamientos. Esos 3 mandamientos es la otra interpretación que posiblemente no guste a ustedes. Los mandamientos generalmente son la respuesta moral y jurídica a los fallos más extendidos de una sociedad. Por eso he mencionado que los beduinos del desierto árabe tal vez no tenían mucho respeto por lo ceremonial, ritual. En cambio, en el Imperio Incaico probablemente es obviamente solo una interpretación que puede estar equivocada. Precisamente el mandamiento, no seas perezoso, no seas flojo, indica probablemente una baja productividad laboral. Por eso ese mandamiento. Es decir, los mandamientos responden ética y jurídicamente a una realidad. Y esa realidad, estimado público, puede, hablo a propósito, en potencial, en condicional, puede haber sido una baja productividad laboral muy generalizada, y que por ello se haya puesto como uno de los 3 fundamentales mandamientos del Código Incaico. Los otros son, como ustedes tal vez saben: no robarás y no mentirás, porque probablemente también eran comportamientos muy extendidos. En el Código Incaico no aparecen aspectos rituales, porque probablemente no era un problema. Probablemente todos aceptaban o reproducían los rituales
ordenados desde arriba sin mayor resistencia. Y tampoco aparece un código que hay en muchas regiones del mundo, que es la prohibición de matar. No aparece en este código incaico, porque tal vez era una población relativamente pacífica que no producía el asesinato como algo socialmente grave. Entonces, tenemos aquí lo que puede ser que no guste a ustedes, la siguiente explicación. Ese código incaico respondía, como todos los códigos, a necesidades sociales. Y lo que más llama la atención, porque es el único código en el mundo que tiene esa prescripción de evitar la pereza, la flojera, porque probablemente la productividad laboral era reducida. Entonces vemos nosotros, estimado público, la imbricación que tienen los códigos en su versión más elemental y primitiva. No voy a aburrir a ustedes con otros códigos. Por ejemplo, están las 12 tablas de la ley romana, que es un poquito más amplio y que tiene, por ejemplo, asuntos sobre contratos, cómo se regula falta, cuando uno falla en el cumplimiento de contratos. Se nota que era una sociedad un poco más avanzada y que tenía ya problemas jurídicos graves, como la falla en el cumplimiento de contratos. Entonces vemos que sociológicamente estos códigos nos permiten pensar uno de los problemas más importantes de la sociología desde el primer momento, que es la relación entre códigos y comportamiento real. Entonces, como nos acercamos a las 10:30, aquí vamos a concluir. Para los que han ingresado más tarde, reitero lo que ustedes, los de adelante, ya saben. Unas indicaciones formales. El curso que es de carácter estrictamente introductorio a la sociología, tiene lugar los días lunes y miércoles de 9 a 10:30 en la mañana. No hay exámenes parciales, lecturas obligatorias, elaboración de fichas, ni ningún tipo de control. Solamente va a haber un pequeño trabajo final donde ustedes van a explicitar su opinión crítica sobre algún tema tratado aquí, sin tener que repetir nada. Más bien se va a valorar muy positivamente la opinión crítica de ustedes sobre cualquier tema que ustedes mismos elijan libremente. Termino repitiendo lo del principio. Este curso tiene la modesta función, diferente a los cursos normales de esta universidad, de incitar a ustedes a pensar por cuenta propia, a elaborar ustedes mismos un pensamiento autónomo. Este curso no quiere, como es la inmensa mayoría de los cursos universitarios, no quiere que ustedes hagan una labor memorística, repetitiva, una labor de recitación de lo que han escuchado, leído o lo que ha dicho el docente, sino que quiere provocar a ustedes para que ustedes aprendan a pensar por cuenta propia. Por eso, lo mejor sería que ustedes salgan de estas sesiones irritados, molestos, porque esa es una precondición de aprender a pensar por cuenta propia, cuando uno se siente molesto con lo que acaba de escuchar. Por hoy les agradezco mucho por su asistencia. Nos vemos entonces el miércoles a las 9 de la mañana.